Bienvenidas, bienvenidos todos los que nos ven por estas redes digitales, por las plataformas. Que Dios les bendiga mucho. Bienvenida a todos la congregación de la Iglesia de Belén, la colonia Nápoles. Y antes de iniciar, le voy a pedir que sea tan amable de acompañarnos en esta oración. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Amantísimo Señor Jesucristo, en esta tarde, cariñoso Salvador, en tu presencia estamos, oh Dios, para agradecerte todas tus misericordias, tus bondades, tus bendiciones, y para pedirte, Señor Jesucristo, que bendigas a todas las personas que van a escuchar este mensaje, que tú bendigas sus vidas, llenes sus almas de tu presencia, de tu amor, extiendas tu mano de gracia al que no te conoce y al que está en necesidad. Bendícenos y dirígenos. Todo esto lo ponemos en tus manos maravillosas, con acción de gracias y en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, te lo pido. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema, la fe en Dios. La fe en Dios. Y usted como amigo que nos está viendo por este medio, a lo mejor no tiene el conocimiento de Dios, a lo mejor no tiene una experiencia en Dios, y deseamos que hoy el Señor Jesucristo pueda entrar a su corazón, precisamente abriéndole a usted ese corazón y recibiéndole por la fe. La fe en Dios, y está basado en dos versículos. Dice el verso 1 del capítulo 11 de Hebreos: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Certeza, conocimiento cierto, conocimiento de lo cierto, de lo que se espera. ¿Qué espero? Tener experiencias maravillosas en el Señor Jesucristo, tener experiencias hermosas en Dios. Y espero que conociendo al Señor Jesucristo y permaneciendo en Él, tendré una seguridad de que estaré con Él. La convicción de lo que no se ve. Convicción, seguridad de lo que no veo. Y lo que no veo, algún día lo veré, porque es ahí donde entra la fe. El verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y el objetivo de esta mañana, de esta tarde, en este tema, es de que usted tenga una experiencia maravillosa con el Señor Jesucristo. Si no lo conoce, si no ha tenido un encuentro con Él, si no ha abierto ese corazón, hoy usted le abra. Se cuenta precisamente de una anécdota, de una vivencia del expresidente Abraham Lincoln durante la guerra de emancipación, de esclavitud de América. Alguien dijo al presidente Lincoln, alguien le preguntó y alguien le solicitó: pidamos a Dios que esté con nosotros en esta guerra tan justa. A lo que el presidente Lincoln les preguntó y les dijo de la siguiente manera. Replicó el presidente: sabemos que Él está con nosotros. Lo que debemos procurar es estar nosotros con Él. Qué expresión tan interesante y tan profunda. Sabemos que Él está con nosotros. Él, el Señor Jesucristo, está con nosotros. Y dice, debemos de procurar estar nosotros con Él. Esto quiere decir que no basta con creer en Dios. No basta con decir, sí, yo creo y confío. No, hay que estar con Él. Hay que estar en comunión con Él. Hay que tener una relación con el Señor Jesucristo. Hay que tener una experiencia propia de la vivencia de lo que es vivir en el Señor Jesucristo y para Él, y tener esa comunión con Él. Entonces, esa respuesta que les dio fue impactante para todos. Porque efectivamente, todo aquel que conoce al Señor Jesucristo sabe que Dios está con nosotros, porque la Escritura dice que Él está con nosotros, Él está con su iglesia, Él está con su pueblo.
Pero si digo que soy del pueblo del Señor Jesucristo, que soy su iglesia, que soy parte de la iglesia, pero si no estoy en Él, estoy vacío, estoy hueco en mi vida interna, estoy viviendo mal porque no hay alimento de la palabra de nuestro Dios. Y hablar de fe. No vamos a entrar en detalles ahorita profundos porque el tiempo es corto por la línea que tenemos de trabajo. Hablar de fe es hablar de una lealtad hacia una persona o fidelidad a una promesa. Lealtad hacia una persona o fidelidad a una promesa. Nosotros normalmente como personas nacemos con fe, tenemos confianza en todos los aspectos a las personas y principalmente a nuestros padres. De niños, si nuestros padres nos decían, ven, arrójate a mis brazos, lo hacíamos porque confiábamos en Él. Entonces, por eso es que se cree, y dice aquí el pasaje que leímos, la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces depositamos nuestra confianza. Los hijos depositan su confianza en los padres. Y permítame usar esta expresión. Esa confianza ciega en todo lo que nosotros como padres le digamos a los hijos nos van a creer. Porque confían que nosotros no los vamos a defraudar y que si les decimos arrójate en los brazos y está a cierta distancia, yo estoy preparado como padre para recibir a ese pequeño, para recibir a ese hijo, y él se va a lanzar porque está viendo en mí, está viendo en el padre o en la madre que tiene confianza para hacerlo y que no lo va a dejar caer. Por lo tanto, también nosotros en esa fe, sinónimo de fe es creer, es confiar, es tener la seguridad en una persona. Y nosotros tenemos la seguridad en la persona del Señor Jesucristo. También la fe nos lleva a tener confianza en la palabra o en la seguridad dada por otro. En la palabra, ¿de cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Y quién nos da esa seguridad? Nos la da el Señor Jesucristo. Porque dice la Escritura que para el que cree, todo le es posible. La palabra de nuestro Dios lo dice. Entonces, en el primer aspecto quiero ver la necesidad de tener fe en Dios. Como personas debemos de tener esa necesidad de tener fe en Dios. Cuando nosotros materialmente buscamos suplir alguna necesidad que es necesaria en casa o en nuestra propia persona, vamos y buscamos y andamos eligiendo la mejor necesidad que tenemos y suplirla. Ahí está, tener fe en Dios. Y esa fe la obtengo a través en Dios, del cual recibimos nosotros la salvación. La fe en Dios, porque recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo la salvación. El libro de Romanos en su capítulo 10, versos 9, verso 10 y 17, nos está diciendo de la siguiente manera. El verso 9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está la esencia. Creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tengo esa necesidad de tener fe y la encuentro a través de la fe en Dios. Si nosotros creemos, y si usted cree que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos por el Padre Celestial, entonces dice, serás salvo. Si usted no cree, y si usted no toma en cuenta la palabra de nuestro Dios, no puede tener una experiencia de la salvación. Y todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos perfectamente bien que Él es fiel y es real a nuestras vidas. Y dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Dios nos ha justificado, Dios nos ha perdonado, porque depositamos nuestra fe en el Señor Jesús. Y entonces somos contados por justicia. Somos justificados para ser hijos de Dios. Y caminamos, y el verso 17 nos dice también de la siguiente forma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo y tener la salvación,
Y la salvación es una nueva vida que el Señor Jesucristo pone en nuestro corazón, que entra allí el Señor Jesús para limpiar, para santificar ese corazón, para perdonar toda iniquidad, para perdonar toda rebeldía, para perdonar toda injusticia, para perdonar toda clase de pecado, todo lo que está estorbando para una comunión con el Señor Jesucristo. Ahí entra el Señor Jesús. Así que la fe es por el oír. Por el oír. Y dice, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios que está aquí en este libro que conocemos como la Biblia, entonces debo de escuchar que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar, vino a perdonar, vino a limpiar, vino a santificar, vino a dar una vida nueva a la persona, un nuevo pensamiento, pero empieza en el corazón. Y entonces nuestros ojos son diferentes al mirar. Todo, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, y dice la Sagrada Escritura, tened la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, es reflejo de una experiencia maravillosa que es la regeneración, la salvación que el Señor Jesucristo ha dado al ser humano, y que está siempre extendida la mano del Señor Jesús para que alguien la tome y abrace la fe en Jesucristo. Jesucristo también vino a perdonar pecado. El pecado del hombre que aleja al hombre de Dios, el Señor Jesucristo vino a perdonar y limpiar. Por eso dice que todo lo que era contrario a nosotros, desfavorable a nosotros, el Señor Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, toda esa acta que era contraria a nosotros. Y por esa expiación que hizo el Señor Jesucristo, Él limpió y perdonó nuestras faltas, nuestros errores. Y cuando hablamos de expiar, es decir que el Señor Jesucristo quitó, expiar es quitar, y el Señor Jesucristo quitó la mancha, quitó el pecado del corazón. Por lo tanto, busquemos siempre la salvación en el Señor Jesús. También 1 Corintios 2, versos 4 al 5 nos dice de la siguiente forma: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe no esté fundada en el hombre. Nuestra fe no debe estar fundada en ningún hombre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único que es el autor y consumador de la fe, dice la misma palabra de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo está ahí extendiendo esa mano, y repito, para dar bendición y para dar vida y alimentar el alma necesitada. Y el alma que pasa por situaciones difíciles, teniendo el conocimiento del Señor Jesucristo, recordemos que el Señor Jesús tiene todo el control de todas las cosas. También la necesidad de tener fe en Dios nos lleva, aparte de tener la experiencia en el Señor Jesucristo, nos lleva también a que en esa fe tener una experiencia maravillosa de la sanidad. La sanidad del alma, primeramente, dice el Señor Jesucristo, he venido a sanar a los enfermos del alma, los enfermos que verdaderamente en nuestras vidas, porque no hay esa relación, esa comunión con el Señor Jesús, nuestra alma está vacía, está seca, está muerta, porque no está Cristo ahí. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida. Y hay un texto maravilloso, un pasaje que conocemos de hermosa manera, y que usted como creyente, como cristiano, lo conoce. Y me refiero al Evangelio de Mateo capítulo 8, versos 5 al 10, y que dice de la siguiente forma: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, persona que está a cargo de 100 soldados, rogándole, fíjense, un hombre que teniendo cierto rango en el ejército, en la milicia, le rogó al Señor Jesucristo, le suplicó. Ese es un acto de humildad, es un acto de reconocimiento a la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, que este hombre, teniendo autoridad para dar instrucciones y para hacerlas que se cumplan, cuando escuchó de la gracia del Señor Jesucristo y cuando se acercó, le rogó, le solicitó. Al Señor Jesucristo se le busca con un corazón sincero y con un espíritu contrito. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa,
paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. ¡Qué solicitud tan profunda! ¡Qué enseñanza nos da este centurión! Le creyó al Señor Jesucristo y sabía que Él podía sanarlo. Durante la actividad que tenía el Señor Jesucristo atendiendo a la gente en ese momento y dando a conocer el mensaje de cristocéntrico, este hombre le dice: no soy digno de que entres a mi casa, a mi techo. No soy digno. Y nadie de nosotros es digno de que el Señor Jesucristo se presente así físicamente. Pero qué bendición cuando el hombre es sincero delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciará jamás nuestro Dios, dice la palabra del Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre nos da otra enseñanza también, este centurión. Preocupado por aquella persona que le asistía. Estaba paralítico y atormentado. No se podía levantar. Pero este hombre tenía gratitud hacia su servidor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como personas somos agradecidos también, sabemos reconocer que el servicio enaltece, que la humildad levanta y que sobre todo el quebrantamiento físico motiva a que nosotros nos preocupemos por él. Y dice la palabra de Dios: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué hermoso creer al Señor Jesucristo, creerle a Él, creerle a su palabra, creerle a lo que está aquí escrito. Ni aún en Israel, dice, he encontrado tanta fe. A lo mejor muchos de los que me están escuchando decimos que somos creyentes, pero ante la prueba y la adversidad y la lucha, nuestra fe se demerita en lugar de crecer. Y puede llegar una persona que en ese momento escucha el Evangelio y crea la palabra del Señor Jesucristo y solicita la gracia del Señor Jesús, y vemos señales en ese corazón, porque es un corazón sediento, hambriento del amor, de la gracia, de la presencia del Señor Jesucristo. Eso es lo que vale. Los corazones sinceros delante de Dios, los corazones pulcros ante la presencia del Señor Jesucristo, y saber esperar. Pacientemente esperé en Dios y Él hizo, dice la palabra. Y el verso 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como creíste, será hecho. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Ve la sinceridad del corazón, ve la fe que tenemos en Él, y si creo, será hecho. Muchos de nosotros somos testigos de la gracia del Señor y del poder del Señor Jesucristo. El Evangelio es para vivirse. El Evangelio es para predicarse. El Evangelio es para transmitir la realidad de lo que es vivir en el Señor Jesús. Y para el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que no hay imposible para Él. ¿Por qué? Porque Él extiende su mano de gracia y de bondad. Y somos testigos presenciales de cuánta misericordia el Señor ha hecho con muchas personas que le buscan y que tocan a la misericordia de Él. Y Dios ha obrado también por su amor, les ha ofrecido la salud a sus organismos. En el Evangelio de Lucas se encuentra otro versículo, otro pasaje en el capítulo 5, versos 17 al 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Si usted tiene fe, si usted que nos está viendo en este momento tiene fe,
Es el momento también de que toque al Señor Jesucristo, le toque, le diga: Señor Jesús, aquí estoy, mira, este es mi dolor, esta es mi dolencia, esta es mi enfermedad. Sí está mi cuerpo quebrantado, Señor, pero creo en ti, creo en el poder tuyo, creo en el poder de tu sangre preciosa. Y el Señor Jesucristo le va a extender su mano de misericordia. Nada más crea en Él y ofrézcale un corazón limpio, puro, diáfano, transparente, y el Señor Jesús se manifestará. Y por otro lado dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Cuando el ser humano, ahora que estamos viviendo esta pandemia, este pasaje nos da un ejemplo también de la humanidad, también de servir a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de servir a nuestro prójimo, de extender la mano de apoyo, la mano de compañerismo, y la cerramos? En ocasiones a lo mejor decimos: ese es su problema, no es el mío. Cada quien haga lo suyo para poder vivir y sobrevivir. Pero hay muchas veces que las personas son solas desde el punto de vista humano. Hay muchas ocasiones que hay personas que no tienen ningún familiar, que son únicos. ¿Y cuántas ocasiones hemos visto también hoy en día con todo esto que vivimos? Que hay gente mayor, lo que comúnmente están diciendo vulnerable, y que viven solas. Y se han aparecido gente, y sobre todo jóvenes, para buscar atenderles, servirles, para ir por la despensa, para ir, ¿qué se le ofrece? Ese es el servicio del ser humano. Y cuando conocemos al Señor Jesucristo y por la fe que he depositado en el Señor Jesús, nuestros hechos tienen que hablar, nuestro fruto se tiene que ver, porque somos hijos de Dios. Así lo hicieron. Al ver Él, o sea, al ver el Señor Jesucristo la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos. Por otro lado también, en la palabra de nuestro Dios, a través de esa fe recibimos y alcanzamos la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente forma: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, porque todo lo que pedimos al Señor Jesucristo, Él lo hace y extiende su mano de gracia y de bondad. Él lo hace. Nuestra fe, para el que cree, lo hemos dicho, todo le es posible. Y el versículo que leímos al principio como base también, el verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo puede extender su mano de amor, de gracia y de bondad y alcanzar y ser una persona victoriosa? A lo mejor dice: es que todo lo que hago me sale mal, fracaso. Pruebe el amor de Dios, pruebe al Señor Jesucristo, ábrale su corazón, invítelo y créale a la palabra de Dios. Y tendrá usted paz, tendrá consolación, tendrá esperanza, tendrá la confianza del Señor Jesucristo en su corazón, será una persona diferente. Y si usted vive en situación de depresión, ansiedad, descargue todo en el Señor Jesucristo y por la fe usted va a ser una persona diferente y contemplará lo que Dios hace con aquellos que vienen a Él. Busque. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y para aumentar, número 2, para aumentar nuestra fe en Dios, necesitamos conocer las promesas que hay en la palabra de Dios. Necesitamos conocer las promesas que hay en la palabra de Dios. Y hay muchas promesas, muchas, lógicamente, que debemos estar contemplando, y que usted, si tiene una Biblia, un volumen de la Escritura, pues debe de buscar esas promesas en nuestro Dios. Debo de creer en las promesas de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y las promesas hay muchas. Más de 3.500 promesas hay en la palabra de nuestro Dios. Muchas. Pero cada uno de vosotros debemos de buscar a Dios. Y hay un versículo, el Evangelio de Mateo, su capítulo 7, verso 7, dice que el que busca halla. El que toca les abierta la puerta.
Y por otro lado también, el que pide recibe. Ahí está la esencia de la fe. Practica. Buscar, pedir y encontrar. Resultado de confiar y esperar en nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hebreos nos dice de la siguiente forma en su capítulo 10, verso 38, dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo, el que ha sido justificado, usted que nos está viendo en esta hora, el que ha sido perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Pero para ser justificado y perdonado le debo de pedir al Señor Jesús que Él me perdone y debo de reconocer ante Él mi pecado, mi ofensa. Ahí, y si viene, dice el justo vivirá por fe. Esa persona que ha sido limpiada de su corazón y que ha quitado al Señor Jesucristo su carga, su lucha interna, justificado por la fe. Y vivirá por la fe. El vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo es lo más hermoso, lo más precioso. Cuando tengo mi fe depositada en el Señor Jesucristo, usted que me está viendo en este momento, usted puede caminar en la calle tranquilo, sereno, porque Dios está con usted. Y dice la palabra que el ángel de Dios acampa alrededor de nosotros, nos protege y nos defiende. Usted tendrá su descanso normal. Muchas personas han dejado de descansar, de dormir por las noches, por la tensión, por la cuarentena, por todo lo que estamos viviendo. Oh, en paz me acostaré y asimismo dormiré, dice la Escritura. Porque es la fe en el Señor Jesús. Y por la fe le creo al Señor. Y al creerle a Jesucristo, la paz de Dios llena nuestros corazones. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. El que retrocede no niegue, no alegrará al Señor Jesucristo. Y entonces, pues lógicamente pagaremos las consecuencias de nuestro descuido, de nuestro olvido y de negar a nuestro Señor Jesús. Por otro lado también encontramos de que el Señor Jesucristo nos dice en el verso 22, 10, 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua pura, la palabra de Dios. Acerquémonos a Cristo. Él es nuestra herencia. Él es el que nos hace tener un nuevo corazón, purificados los corazones de mala conciencia, de todo aquello. La conciencia es conocimiento de uno mismo. Nosotros sabemos de nuestra persona sin excepción todo lo que hacemos, para malo o para bien, porque nuestra conciencia no lo está recordando. Por último, el tercer punto, los que no tienen fe. Los que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo no pueden recibir nada de parte de Dios. Dios pide fe del hombre. Pide fe del hombre. 1 Timoteo 4:1 nos dice de la siguiente forma: pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar. Negar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Negar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Conociendo, dan un paso atrás, están apostatando, están negando esa obra del Señor Jesucristo. Y dice que en los tiempos, hoy en día, hay muchos apóstatas y escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El fracaso del ser humano es escuchar engañadores y doctrinas de demonios. Para conocer al Señor Jesucristo no se paga nada económicamente. Para conocerle solamente dice, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Entregar el corazón al Señor Jesús. Cuando se tiene una relación con el Señor Jesucristo, Él no cobra nada. Solamente nos solicita una vida limpia, una vida pura, una vida consagrada a Él, una vida santificada. Y cuando usted conoce al Señor Jesucristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo quedó atrás. Y desde el momento en que conoce al Señor Jesucristo es una persona nueva y viene la bendición de Dios y usted va a crecer en todo lo que haga, porque allí está la misericordia del Señor Jesucristo. Importantísimo para cada uno de vosotros, que conozcamos cada día más al Señor Jesús y en esa fe, y hoy en esta situación que vivimos también, no se desespere,
Pero fíjese lo que la Escritura nos está diciendo y fijémonos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que un incrédulo. Sabemos que la situación está difícil. Iglesia del Señor Jesús, usted como creyente que nos está siguiendo por estas redes virtuales, a lo mejor usted tiene esa experiencia con el Señor Jesucristo, pero es un cristiano. Hoy sí, mañana no. No es cristiano. El Señor Jesucristo no admite cristianos hoy sí, mañana no. De contentamiento, no. ¿Se es o no se es? Y en nuestra vida espiritual, dice que todo aquel que no provee para su casa, que no está al tanto de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad de nosotros como varones, como padres responsables, es luchar ilícitamente, lícitamente, lo que ganamos con el esfuerzo de nuestro trabajo, de nuestras capacidades, debe de ser para tener la atención a la familia. Aquel que se dice cristiano y no está al tanto de su casa, de su hogar, de los suyos, dice, ha negado la fe. La fe trae resultados efectivos inmediatamente en el corazón del hombre y los beneficios se ven en la familia, porque Dios vino a darnos vida en todo. Y por otro lado, el libro de Santiago nos está diciendo de la siguiente forma en el capítulo 1, versos 6 y 7 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dude, no dudemos, pidamos con fe. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si hay duda, no hay respuesta del Señor Jesucristo. Pero si nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, se cumple. Y culmino con este pasaje de Hebreos 11, 24, 27, y que en esta ocasión y en esta tarde, como cristianos, tengamos fe y confianza de que Dios nos cuida y nos ayuda en nuestras luchas, en nuestras aflicciones, en nuestras pruebas, en nuestras cargas, en nuestras adversidades. Miremos al autor y consumador de la fe. Miremos a Jesucristo, pidámosle a Él y Él hará. Y usted que no conoce al Señor Jesucristo, por la fe, abra sus ojos y clame al Señor Jesús. Pídale que entre a su corazón. Y si conoce a personas cristianas, dígales que le hable de Cristo y les dé palabra para usted. Hebreos 11, 24 al 27 nos dice de la siguiente forma: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en Jesucristo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al que no ve, Dios es espíritu, se sostuvo como viendo al invisible. Hoy, en esta tarde, usted abre esos ojos para ver el invisible y lo va a ver por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Él vino a limpiar y a perdonar. Como iglesia, al ser perdonados y santificados, vivamos en fe y cumplamos la palabra del Señor y seamos hombres y mujeres de fe, y veremos la gloria de Él y seremos testigos de muchas cosas. Le invito a hacer una oración de gratitud a nuestro Dios. Amantísimo Señor Jesucristo, en tu presencia estamos, oh Señor Jesús, para implorar tu gracia y tu bondad para aquellas personas que no te conocen y que se han escuchado tu palabra en esta hora. Tú les bendigas, tú llenes sus corazones, sus almas y sus vidas y les des una experiencia maravillosa de lo que tú haces y transformas. Bendice sus vidas, sus familias, prospérales en todo lo que emprendan. Tu iglesia, que siga guardando y viviendo en esta fe, y sobre todas las cosas que sigan y sigamos siendo testigos de lo grande que eres, oh Dios. Tu palabra dice que no hemos visto justo desamparado,
y nunca seremos desamparados, oh Dios, porque nuestra fe está puesta en ti. Y gracias por conocerte, porque hay paz en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, te lo estoy solicitando. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo fraternal en Cristo. La paz de Cristo.